persona que se bautiza that the person that gets baptized primero first debe arrepentirse de sus need pecados, to repent of their sins, porque el bautismo because the baptism no sirve para otra cosa, is for nothing else. solamente para demostrar It's only to al demonstrate mundo to the world que estamos arrepentidos de nuestros pecados that we are repented of our sins y que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. and that we have accepted Jesus as our Savior. Entonces no hay otra razón para So bautizarse. there's no other reason to Así get que baptized. si un bebé So if a baby nunca ha pecado, has never committed sin, pues lo pueden bautizar todas las veces que quieran. you can baptize them all you Pero es want. como meter un niño seco al agua It's like putting a dry baby. y todo eso. Y además water. Solamente les ponen un poquito de agua en la cabeza, ¿verdad? Actually, they just sprinkle some water in their Entonces la head. Biblia también menciona, The como Bible en el also caso de says, Jesús, like in the case of Jesus, que fue él sumergido en el that he agua. was submerged in the water. Entonces el bautismo válido So es a valid el baptism bautismo de inmersión en el agua, is when someone is submerged porque in the water. eso es una muestra de que está sepultando sus pecados. That demonstrates that you are burying your sins. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito en esto, But we are going to get a bit lo más que deeper pueda en los 20 minutos que me dieron. in the 20 minutes that we have. 20 tienes tú Ah, y yo tengo otros 20, son 40. okay, okay. Amén. Ok, entonces la escritura dice que Jesús vino So the scripture says that Jesus came de Galilea a Juan al Jordán. from Galilee to John at the Jordan. Muchos han preguntado también, o hay una discusión entre esto. There's also a discussion about this. Si Jesús If Jesus es Dios, is God, ¿por qué se tuvo que bautizar? why did he had to get baptized? Y a veces no podemos contestar, And sometimes we're not able to answer. porque si Él es Dios, Because if he is no God, tiene pecado. he has no La sin. Biblia dice The que Bible Jesús says nunca pecó. that Jesus never sinned. ¿Por qué tuvo que bautizarse? Why did he have to get baptized? Pues hasta eso lo hizo por nosotros. But he did that just for us. Isaías 53, Isaiah 53, verso 12, 12, dice la Biblia ahí algo que está de acuerdo con esto. something that goes according to this. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y oiga esto, dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. I will give him the honors of a victorious soldier because he exposed himself to death. La He will- clave está key is que cuando Jesús vino that when Jesus came y comenzó su ministerio, and he began his ministry, a ese momento los pecados de todo el mundo fueron sobre él. at that moment the sins of all the world were upon him. Aleluya. Es como cuando usted tiene un bebé, It's like when you have a baby, todo lo que ese bebé haga all that baby en does su vida in his life se le va a acreditar will be credited o se le va a cobrar or will be al charged padre. to the Aló. parents. Amén. O sea, los padres somos responsables The parents are de las cosas responsible buenas que hagan nuestros of the hijos good things our kids o de do las cosas malas que hagan nuestros hijos. or the bad things our kids En este do. caso, In this case, Dios nuestro Padre God, our Heavenly mandó Father, a su hijo, sent o his sea, son, Dios mismo, God himself, y en su cuerpo, and in his body, en su vida, in his life, fueron puestos nuestros our pecados sins were put upon para him que pudiéramos nosotros ser redimidos, so that we could be redeemed, para que nosotros pudiéramos ser limpios de so pecado. that we could be cleansed of Alguien sin. tenía que pagar por ellos. Someone had to pay for them. Y para que pudiera pagar por ellos, And in order for him to pay for them, primero tenía que reconocer he first had to esos recognize pecados como suyos. those sins like his. Ahora sí es un pecador. Now he is a sinner. No porque los haya cometido, Not because he committed sino sin, porque Él tomó nuestros but because pecados he en él. took our sins with him. Y por esa razón And for that reason, tuvo que ser bautizado he en had agua to be baptized y volver a nacer and be como born cualquiera de again. nosotros. like any one of us.
A veces no entendemos Sometimes we don't understand them porque Dios no permite que entendamos. because God doesn't allow us La to Biblia understand. dice The Bible says que a cada uno nos va a ir dando el entendimiento He's going to be giving us to each de our acuerdo understanding a la necesidad que tengamos. according to the need Si that we may usted have. necesita entender ciertas cosas de la Biblia, If you need to understand a few things Dios of se the las va a Bible, revelar. God is revealing them Hoy to le you. está revelando algo. He is revealing to you something. Hoy le está revelando He que is revealing Jesús that Jesus fue bautizado en was agua baptized in water para cumplir to fulfill toda la justicia de Dios. all of the righteousness Y of God. cuando se cumple toda la justicia de Dios en él, And when all the righteousness of God is fulfilled es in Him, como él cumple la justicia para nosotros. that's how He is righteous for us. Es como él limpia los pecados He de nosotros, cleansed us from our sins, sepultándolos en el agua, burying them in the water, enseñándonos a nosotros teaching us que una vez que nosotros aceptemos a Cristo That- como nuestro Redentor, as once we accept Jesus as a Redeemer, cuando nosotros aceptamos a Cristo, when we accept Jesus, estamos reconociendo we are que recognizing nuestros that pecados our sins Él ya los pagó. He has already paid for. Y como primer paso And as the first step de esa vida de cristiano of that Christian life es bautizarnos en agua. is to be baptized in Ahorita le voy water. a mostrar la diferencia entre I'm going to show el you the bautismo difference en agua between the baptism in y water el bautismo de Jesús que él mencionó and the baptism that Jesus mentioned cuando uno de sus discípulos le hace una pregunta. when one of his disciples makes him a Entonces, el question. bautismo en agua es simbólico. So the baptism in water is symbolic. Esto representa This represents lo que Cristo hizo what Christ did en la sepultura by being y en su buried resurrección. and His resurrection. Cuando nosotros somos When bautizados, we are baptized, estamos simbolizando que estamos siendo sepultados we are showing that we are being buried en el cementerio. in the cemetery. Pero al salir del agua, But when we come out of the water, eso representa This represents que estamos saliendo de la tumba that we are coming out a of the una vida tomb eterna. to an Y eso everlasting solamente life. sucede And that only happens en la vida en Cristo. in the life in Christ. Aleluya. Entonces, Él llevó He took los pecados de todos the nosotros. sins of all of us, Habiendo llevado el pecado de muchos taking the sins of many y orado por los transgresores. and counted among the rebels. Lo que está diciendo ahí, What it is saying que there, habrá muchos que no lo van a aceptar todavía. that there will be many that won't accept Habrá him. muchos There will be many que no le van a entregar su vida. that won't give him their life. No lo van a They reconocer won't como el recognize que cargó sus pecados. as the one who carried A their eso los sins. llama transgresores. He calls them rebels, Y sigue orando por ellos. and he Para continues que to se pray for them arrepientan. so they may come to repentance. Amén. Ese es mi Dios. That's my God. Mateo 20, Matthew 20, verso 22. verse Dice la 22. Biblia ahí. Dice, entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís, es lo que le mencionaba hace un momento. But Jesus answered, saying, "You don't know what you're asking. Dice, ¿puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Es una pregunta, dice, ¿puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Are you able to drink from the bitter cup of suffering I am about to drink?" Y ellos le dijeron, podemos. They replied, "Oh yes." Pero él les dice, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentarse a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. But Jesus told him, "You will need to drink from my bitter cup, but I have no right to say who will sit on the right and on the left. My Father has prepared those places for the ones he has chosen." Aquí hay una revelación importante. There's an important revelation Allí donde dice, where it says, a la verdad "Indeed, van a poder beber de mi copa you will be able to drink from my cup, y van a poder ser bautizados con el bautismo que yo fui bautizado. and you will be able to get Eso baptized es with the un misterio, baptism." hermanos. That's the mystery right there. Aleluya. Y eso es lo que a mucha gente no resiste, And that's what many people don't resist. no aguanta. They don't accept.
y se da por vencido. and they just give up. El beber la copa del Señor To drink out of the cup es of the Lord renunciar a todas las cosas del mundo. is to denounce all of the things of the world. Beber la copa del To Señor, drink from the cup of the Lord, a la que se refiere aquí, to what is being referred here, es renunciar is to denounce a lo que usted le gusta del mundo. what you like from the world. Es morir para el mundo. Is to die for the world. Y cuando dice, And when it says- y también podrá ser bautizado con mi bautismo, That you will be able to be baptized Él with les my estaba baptism. diciendo a sus He was discípulos telling his disciples de qué muerte iban a morir. of what death they were going to die from. Porque el ser bautizados en el bautismo de Because being Jesús baptized in the baptism of es Jesus, morir it is to die por Cristo for Christ de la manera que sea. in whatever way. A pedradas, You may be stoned, a garrotazos, you may be hit a latigazos, or whooped, a balazos, or you may be shot a at, patadas, or you a may be kicked on humillaciones, by humiliation, a como sea. whichever way. Ese es el bautismo de Jesús. That is the baptism of Jesus. Y se pueden hacerlo. And you can do it, he said. Ciertamente. Certainly. Eso está bien. That's fine. Pero sentarse a mi diestra o a mi izquierda, But to sit on my right or my left, ahí sí solamente Dios. that's only the Father. O sea que esto lo podemos hacer. This we can do. Por eso es que le dije For que that no reason, muchos resisten. I was saying that not many resist. No muchos aguantan hasta el not final. many are able to get to the very Muchos end. renuncian a medio camino Many quit halfway porque no son because capaces they're not able de renunciar a la vida de este to mundo. denounce of the life of the world. No son capaces They're not able de enfrentar los peligros, to confront the dangers, las amenazas the threats por la predicación de la palabra. for the preaching of the word. Estamos hablando del bautismo. We're speaking of the baptism. Ahora, mire una cosa. Now, Muchos dicen, look at a thing here. cuando, Many say, cuando les pregunto, ¿se quieren bautizar? when I ask you, do you want to be No, baptized? pastor. You might say, no, Todavía no pastor, estoy listo. I'm not ready Tienen yet. 1 año, 2 años, You 3 have a year, años, 2, 3 4 years, años en la 4 iglesia years in y church, todavía no están listos and para you're ser still not bautizados. ready to be baptized. El asunto es The thing is que en cuanto aceptan a Cristo, that when you accept Jesus, listos o no, whether you're ready or not, ya tiene que ser bautizado. you need to be baptized. De todas maneras, al aceptar a Cristo ya renunció al mundo. Anyways, when you accept Jesus, you denounce the world already. De nada le sirve durar 1, 2, 3 o 4 años sin It's not going to help bautizarse, you for you to be 2 to 3 years porque without en el reino de los baptizing, cielos because in the kingdom se of le the está heavens, contando 1, 2, you're 3 they're o 4 counting años how many years de aceptar a Cristo, that from when you accepted pero Jesus, vivir en desobediencia. but living in disobedience. Porque el bautismo en agua Because the baptism es in water, apenas it's barely el primer paso de obediencia. the first step of obedience. ¿Cuándo piensan comenzar a obedecer entonces? When are you planning to start obeying then? ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? Ok. Aunque sé que, bueno, yo creo que todos ya están I bautizados, believe that the majority are baptized. pero estos son el panorama This is the- completo de this un is- bautismo en agua. This is the complete panorama of a baptism in water. Hechos 12, Acts 12, verso 2, verse 2. ahí vamos a hablar del bautismo que está hablando aquí Jesús. We're going to speak of the baptism that Jesus was speaking of. De mi copa puedes beber y You can- mi bautismo también. You can drink from my ¿A cup qué and se from my refiere baptism Jesús? as well. What was Jesus referring to? Ok, en capítulo 12, verso 2 dice, 12:2 says, la primera frase, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. he had the apostles James killed with a sword. ¿Por qué mataron a Jacob? Why did they kill James? ¿Por qué Herodes Why did Herod mató a Jacobo Kill James con una espada? with a sword Por predicar el for evangelio. preaching the gospel. A eso se refiere. Puedes That's también what he was referring to. ser bautizado You con el mismo bautismo que yo. Can be baptized with the same baptism as me.
Porque algunos de ustedes se acuerdan todo lo que pasó antes Because many of you remember everything that happened de que Jesús before, fuera sepultado. before Jesus was buried, Antes de que muriera en la cruz. before he died at the cross. ¿Sabe por todo lo que pasó? You know, everything he Esa went era through, su copa. that was his cup. Por eso cuando estaba orando en Getsemaní, That's why when he le was praying dice, at the Gethsemane, Padre, he said, Father, si es if posible, it's possible, haz que pase de mí esta copa let sin this que la cup beba. pass before me without me drinking it. ¿Cuál copa? What cup? Todo lo que le esperaba después de que fuera prendido en el Getsemaní. Everything he was going to go through after he would be imprisoned at the Esa era la Gethsemane. copa que se refería a los malos tratos, That was the cup he las was referring to, the ofensas, las mistreatment, humillaciones, the humiliations, los golpes, all the, la corona de espinas the crown of y thorns. todo ese proceso. and all of that process. Sin embargo, However, todo ese proceso that whole process tenía un propósito. had a purpose. Se los voy a predicar un día después, And I'm going to preach it at a different time porque ahorita estoy hablando del bautismo. because I'm speaking about the Entonces, baptism. esa copa So that cup era a la que se refería que posiblemente podían tomar. was the one that he was Vimos saying que they Jacob could sí la pasó possibly drink. And that happened to James. y murió. And he died. ¿Ve? Entonces, la muerte So death, por causa del evangelio because of the gospel, es al bautismo que él se refiere. Ese es mi bautismo, dice that's Jesús. my baptism, said Es el Jesus. bautismo de Jesús. That's the baptism La of muerte Jesus. por el evangelio. Death Usted y due yo, to the gospel. You and I, creyentes, believers, fieles, faithful, cristianos, faithful Christians, ya no vamos a morir como nosotros creemos. we're not going to die like we think we are. Yo no voy a morir como los doctores piensan que voy a I'm morir. not going to die like the doctors think I'm going to Yo die. no voy a morir por causa de las I'm not enfermedades. going to die due to illness. Usted no va a morir por causa de una You enfermedad. won't die because Aunque out se of muera de illness. cáncer o lo que sea, no se va a Even morir though- por esa even causa. though you die because of cancer. Aunque le digan que tiene todas las enfermedades, usted no va a Even morir though por they eso. tell you have all illness, you're not going to die out of it. Usted va a morir You are going to die por Cristo. by Christ. Ese es el bautismo. That's the baptism. Por eso la Biblia This dice is why the Bible que says hermosa es la muerte de los it is santos. the death of the holy is beautiful. No hay cosa mejor. There's no better Es thing. más, Actually, para nosotros la muerte, for us, death, venga como venga, however, a la it hora may- que it may sea, come, at whatever time de it la comes, manera que sea, in whichever way it comes, es una recompensa. it is a reward. Para mí el vivir es For Cristo me to live it is Christ, y el morir es and ganancia. to die is to gain. Me ha tocado ver personas que mueren sin Cristo I've been able to see people that die without Christ, y mueren con muecas de dolor. and they die in pain. Y me ha tocado ver personas que mueren en Cristo And I have been able to see people that die in Christ, y esos sí mueren en paz, and those do die in hasta peace, sonriendo, even con smiling, un suspiro de alivio. with a breath of a relief. ¿Por qué? Why? Porque para nosotros la muerte es Because nuestra for recompensa. Us, hermano. death is our reward. ¿Cuántos quieren su recompensa hoy, hermano? How many of you want your reward today? Oh, pues. Se oye bonito, pero espérese, pastor, unos años más. Sounds nice, but let's just wait a few more years. Aleluya. Ok, entonces a eso se refería That's what cuando Jesús le dice, when Jesus told him, de mi bautismo también puedes you participar. can also participate out of my baptism. Aleluya. Dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. So he Ahora en killed by Apocalipsis sword. 1, verso 9, Now in Revelation 1, verse 9, yo Juan, I, vuestro John, hermano our brother, y copartícipe vuestro en las tribulaciones, and your partner in suffering, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, in God's kingdom, the patience and endurance estaba en la isla de Patmos of Jesus. I was at the island por causa de la palabra, of Patmos for preaching de la palabra de Dios, preaching the word of God, por causa del testimonio de Jesucristo. because of the testimony of Jesus.
Ahora estamos hablando de Now que we are puede speaking ser llevado a prisión, that you may be imprisoned. puede ser maltratado en la You cárcel, may be mistreated mientras in sea jail. por causa de la predicación. Even though, as long as it's because of preaching, Usted está the word, añadiendo rayitas a su justicia de you Dios en su are vida. adding lines of righteousness into your Usted life. está añadiendo You are tesoros en adding el cielo para usted. Treasures in the heavens for you. Pero si lo meten a la cárcel por otra cosa, But if you are in ahí prison sí for ya any no. other thing, that's Eh, something else. Pero Juan dice, yo doy testimonio, But John says, I yo estoy testify, preso aquí en esta I am isla prison in this island por causa del evangelio. due to the Yo gospel, estoy aquí por I am causa here del testimonio de due Jesucristo. to the testimony of Jesus Christ. Nosotros decimos, We say, pero eso de ir a predicar al parque como que no, la gente no hace caso y se burla. for us to go to preach at the park is, people don't even listen to it. They Lo que actually no mock us. sabe What they don't que know, cada vez que alguien se burle de that usted anytime someone mocks por you causa del evangelio, due to the gospel, usted está añadiendo You are- fuerza a la justicia de I- Dios you are a adding su favor. strength to the righteousness of God for your faith. Cada vez que usted reciba un insulto Every time you get insulted por estar predicando el because you're evangelio, preaching the gospel, usted está añadiendo you are vida adding life a su alma to your soul por el testimonio de by the Jesucristo. testimony. Pero si no lo hace, But if you don't do so, entonces su tesoro está vacío. your treasure is empty. ¿Por qué? Why? El que se avergüenza Because whoever gets de mí, embarrassed of me delante de este mundo, de los pecadores, before sinners, dice, yo me I avergonzaré de ellos will be embarrassed of delante de them mi Padre. before my Father. ¿Y por qué no vamos a predicar? And why don't we go preach? ¿Por flojera Due to laziness? o por vergüenza? Or Solamente because por dos cosas. or because we're embarrassed. Those are the only two things. ¿Por flojera o por vergüenza? Due to laziness or because we're embarrassed. ¿Tiene flojera ir a hacerlo? You're ¿O lazy le da to go do vergüenza it? que se rían de usted? Or you are embarrassed for them to laugh Pero at si you. es por eso, But because it's for yo that, me avergonzaré de ustedes también. then I will Delante be de mi embarrassed Padre y de before sus you, ángeles. before my Father and His angels. He Como said. dijera el gabacho, what about that? ¿Qué pasó, tal? mi- ¿Qué tal? ¿Qué tal con eso? ¿Qué tal con eso? Amén. Entonces, hermanos, So then, brothers, tengamos en cuenta So we need to consider que el bautismo en agua that the baptism in water es simbólico. is symbolic. ¿Ve? Simboliza It symbolizes a la persona de Cristo The en per- usted the person of y en Jesus mí. in you and I. Antes del bautismo en agua Before baptism in water, no hay There's- una relación. there's no Y relationship para allá lo llevo ya porque And me I'm quedan about to take como you 20 there. minutos todavía. because I still have like 20 minutes. Romanos capítulo 6. Romans chapter 6. Ahora este capítulo es muy conocido aquí en la iglesia. This chapter is well known in this church Porque siempre lo usamos en los días de bautismo. because we always use it in the times of Voy a baptism. sacar 4 importantes palabras I'm going to take 4 important del words capítulo 6 from a las que les debemos de poner atención nosotros. verse 6 to the one we need to pay attention to. En el capítulo On 6, chapter 6, creo que es el verso 9. I believe it's verse 9. Así. Dice el verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. We are sure of this because Christ was raised from the dead and he will never die again. Death no longer has any power over him. Entonces, resumiendo el capítulo, So, resuming the chapter, la primera palabra que le quiero the a- first hacer word entender hoy that I want to make you understand es today que es la palabra saber. is the word to know or knowing. ¿Cuántos han escuchado saber? How many of you have heard the word Algunos, knowing? algunos ¿cómo se dice? Lo usan como una excusa a saber. Some use it as in slang. A Meaning something saber, else. ¿verdad?
Pero aquí, But here, ¿qué es lo que nosotros debemos saber? what is it that we need to know? Como creyentes As believers, debemos saber la We need to know realidad, the reality, la realidad the reality de nuestra unión con Cristo. of our union with Christ. O sea, yo no sé lo que la gente piense o I diga don't de know mí. what people think or say Lo of que me. yo sé What I es que know yo realmente, is that para I mí, es truly- una realidad It is a mi reality, vida con Cristo. my life with Christ. A lo mejor la gente me critica, Maybe people criticize me. a lo mejor la gente me juzga Maybe people o are me judging me acusa, or accuse me of pero something. para mí siempre debe haber esa But realidad that reality should always be true in me, de que yo estoy unido con Cristo. that I am united with Christ. El día que yo dude eso, The day I doubt this, fracasé como cristiano. I have failed as a Christian. Fracasé I como have seguidor de failed Cristo. as a follower of Jesus. Fracasé I como have hijo de failed Dios. as a child of Por God. eso, no importa lo que la gente piense o diga de It usted, doesn't matter what people think or say manténgase of you. realista. Stay realistic. Mantenga usted You que maintain su realidad that your es que Cristo reality y usted is that Christ and you están juntos. are together. Jesús dijo, Jesus said, yo te pido, Señor, I ask you, Lord, que así como tú y yo somos uno, just like you and I are que one, ellos sean uno conmigo. that they may be one with me. Y para mí eso es siempre una realidad. And for me, that's always a reality. Aleluya. Así que usted piense eso So you need también. to think that as well. Asegúrese Make a sure. usted mismo. No quiera convencer a nadie más. Convince yourself. Don't try to convince anyone else. Con que usted y Jesús estén convencidos As que son long uno. as you and Jesus are convinced that you are Que es one, una realidad. that it is a reality, Su vida en Cristo. your life in Que Christ, eso no es una mentira. that's not a lie. Como dice el verso 3. Like verse 3 says, En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos aún en él? Verso 5 dice, verse 5, porque si fuimos plantados juntamente con él since we have been en united with semejanza him, de su muerte, así también lo seremos we will en la de also su resurrección. be O sea, la esa es raised. una realidad para nosotros. That's a reality for us. El verso 9 dice, Verse 9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere ya la muerte no se enseñoreará más de él. Entonces, si yo veo eso en mí, So if I see this in me, la gente puede pensar lo que quiera. people can think whatever Como they dicen want. por ahí, no somos moneditas de oro, hermano. But they can say whatever of me. ¿Verdad? Al que tenemos que convencer es al Señor. We need to convince the Lord. He's the one. Y quizás el Señor está más convencido que usted mismo. Maybe the Lord's Entonces even more necesitamos convinced than you convencernos a yourself. nosotros mismos. We need to convince ourselves. Muchas veces Many times. el Señor nos perdona los pecados, The Lord forgives us our pero sins. nosotros batallamos para perdonarnos nosotros But we mismos. struggle to forgive No, ourselves. es que lo que hice, no, es because what I cuando. did, Si Dios te lo perdonó, tienes if que God perdonarte a tú forgive mismo you, then you también. need to forgive yourself too. Entonces, por eso es de que This is why tenemos que tomar en cuenta saber esa realidad, we need to know Saber that reality. que somos uno en Cristo. Know that we are one in Christ. La segunda palabra es considerar. The second word is consider. ¿Considerar qué? To consider what? Consideremos Let us consider que nuestra vida en el Señor, that our life in the Lord, que nuestro bautismo en el that our agua, baptism in water, también lo hacemos una grande realidad we make it a huge para reality nuestra vida. for our life. Mi bautismo no le My beneficia al baptism hermano. doesn't benefit the brother. Mi fe en Dios no le My faith in beneficia al God hermano. doesn't benefit the brother. Mi comportamiento My como behavior cristiano as a no Christian no le beneficia a nadie más. Doesn't benefit anyone else. ¿Ve? Eso me beneficia a mí. That benefits me. Lo que yo siembro, What I eso cosecho. what I see, that's what I will receive. Reap. Lo que yo siembro, What I eso see, that's cosecho. what I'm going to reap. Entonces, debemos aquí So we need considerar to consider qué es lo que estamos haciendo what is it that we're doing para poder nosotros tener for us to be able to have una vida eterna. an eternal life. Entonces, consideremos So let us que consider lo que hacemos para el that Señor what we do for the Lord nos garantiza una vida guarantees eterna. us an everlasting life. Alguien me podrá decir, tú te vas a ir al infierno. Someone might tell me, you're going to hell.
Digan lo que quieran. You can say whatever you Mi want. vida My la estoy life, alineando, I am aligning it amén, para irme al cielo. for me to go to heaven. Si al final de cuentas If at the end of no it all, llegara, I no es wouldn't por lo get que la there. gente pensó o It's dijo not de mí, because of what es people por lo thought que yo or said of me. mismo no hice. it's because of what I didn't do. Por eso, This is why a mí me importa más que a nadie I care more than anyone else considerar lo que hago, to consider what I do. considerar las cosas, Consider things. considerar una realidad, Consider a lo reality que Dios está haciendo por mí. of what God is doing En el for verso me. 11 dice, así verse también 11, vosotros consideremos, You should consider yourselves. o no, dice, así también vosotros You should also consideraos consider yourselves muertos al to pecado, be dead pero vivos para to the Dios power of sin and en alive Cristo Jesús. through Jesus Christ. Ahora, les voy a preguntar algo, no me contesto, solamente I'm piensen. going to ask, don't answer, just think about it. Mi pregunta aquí es sencilla. My question is quite simple. ¿Están muertos para sus pecados? Are you dead to ¿Están your muertos sins? para el pecado? Are you dead to sin? ¿O todavía andan unos pecaditos ahí medios pataleando? Or maybe there's a few little sins there still. Porque los around. muertos ya no se mueven, hermanos. Because those who are dead don't move anymore. Whatever's dead doesn't move anymore. No, está muerto. It's dead. No tiene vida. Has no life. Entonces, el pecado no debe de tener vida en nosotros. So sin shouldn't be No debe haber living in us. espacio en There nosotros shouldn't be any para space in us alimentar to y dar feed vida al pecado. and give life to sin. Entonces, considerémonos So let us consider ourselves muertos para el pecado, dead to sin, pero vivos but alive para Cristo. for Christ. Considerémonos muertos para el Let us pecado, consider ourselves dead to sin, pero vivos para Dios but alive for God en Cristo Jesús. through Christ Jesus. Si les hubiera yo preguntado, If I would have asked, ¿ustedes se consideran vivos para Dios? do Me you hubieran consider contestado yourself alive for inmediatamente. God? Amén. You would have said, Amen. Porque es más fácil. Es más It fácil is easier contestar a lo bueno to answer to the good que enfrentar than una realidad. confront the reality. El borracho nunca dice que anda borracho. The drunk never says he's drunk. El que anda drogado nunca dice que anda The drogado. drug addict never says that he's in drugs. ¿Ve? Nunca dicen eso. They never say that. Díganles que para dónde van los borrachos, van a decir que van al cielo. If you tell them where the drunk are going, they're going to answer to heaven. Díganles que quién es su padre, es mi padre es Diosito. You can ask him, who's your father? You're going to say, Mi father, padre Diosito. God is my father. Todos vomitados, mi padre Diosito. They're all drunk and they're answering. Pero si está en el pecado, está muerto para Dios. But if they are in the sin, they are dead to God. Pero si está muerto para el pecado, But está if they vivo para are Dios. dead to sin, then they are alive for God. Y todo eso funciona And all of that a works partir del bautismo en agua. from the baptism in water. Palabra número 3. Word number 3. Presentarnos. To present ourselves. ¿A dónde nos vamos a Where are presentar? we going to present ourselves? ¿Cómo nos vamos a How are we going to presentar? present ourselves? Cuando uno se presenta a trabajar When ante you- el patrón, When you present yourself to work to your boss, dice, usted va a ser mi patrón. Sí. you're going to be my boss? Ok, Yes. aquí estoy yo, me I'm here, presento I present myself. y me presento aquí para darle órdenes para que usted haga y And I'm going to lo que present yo le myself to give ordene. you orders and Así you do llegamos. for what I say. Así llegamos. Is that how we get there? Y pensar que muchos cristianos así llegan con And Dios. to hermano. think that many Christians do come like that to God. En lugar de llegar sometidos a Instead Dios, of getting there to be being submitted to God, rindiendo su vida a Dios, giving their life to llegan God, dándole órdenes a they Dios. get there giving God orders. Y si Dios no los obedece, se enojan y se van. And if God doesn't obey them, they get upset and they leave. Salen maltratando a Dios. They mistreat God. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? So what is it that we need to do? ¿Qué hacemos aquí? So what do we do here? Presentarnos Present es ourselves is to someternos submit ourselves una vez
y para once siempre, and for all, como vivos de entre los muertos. like living among the dead. No como muertos de entre los vivos, Not like sino dead among the living, como vivos delante de Dios, but living que before God, venimos de entre los that muertos. we came from the dead. ¿Cómo fue que salimos de entre los How is muertos? it that we came out of the dead? Por el sacrificio By que the Jesús hizo en la cruz. sacrifice that Jesus did at the cross. Por el bautismo By the que dijo, baptism that he said, tú también vas a ser bautizado con you él. will also be baptized. Lo que nos está diciendo, tú también vas a morir. What he was saying, Pero you ya no will vas a morir also por tus die, pecados. but you won't die for Vas your a sins. morir por mí You're going to die for me y para mí. and by me A la hora que yo diga. at whatever time I say, En el lugar que yo quiera. in whatever place I want, En las condiciones que yo in quiera. whatever conditions I want. Así que no hay de otra. So there's Nos, no other way. nos presentamos a We Él present ourselves to him en sometimiento. by submitting ourselves. Sometidos completamente. Submitting ourselves Para completely, siempre. forever. Porque llegamos vivos Because we came alive de entre los muertos. from the dead. Porque de los muertos Because from the dead, Jesús Jesus extendió su he mano hasta las extended profundidades his del hand infierno to the deepest part of the a donde hell, pertenecíamos where we belong, y nos sacó and he took us out a través de su sacrificio en la cruz. through his sacrifice Con at the su cross. sangre nos lavó, He cleansed us nos with his limpió blood. y He nos cleansed quitó us. todas las And manchas he que el took mundo all nos tenía. stains that the world had Nos upon quitó us. todas las manchas He que el took pecado out puso all the sobre nosotros stains that the y sin nos gave us. presentó And he blancos presented delante del us Padre. white before the Father. Por eso somos vivos de entre los This muertos. is why we are living up from the dead, among the dead. Saber, To know, considerar, to consider, presentarnos. and to present ourselves. Y la cuarta, And the fourth, obedecer. obey. Fíjese que está en el último del orden, It's at the last de las of the cuatro. order from all four. pero es en el primero en el orden But it's the first one in the order de la obediencia of para Dios, obedience to God como creyentes. as believers. Obediencia, Obedience, obedecer. obedient, to obey. Esto nos hace a nosotros estar It conscientes makes us be conscious que la santidad, that holiness, hay un verso que dice, there's a verse sin that says that santidad without holiness, nadie verá al no Señor. one will see the Lord. Sin santidad Without holiness, nadie verá al Señor. no one will see the Es Lord. como, It's like, sin pagar el boleto, without paying no for the puedes entrar al ticket, cine. you won't be able to get into the movies. Sin pagar el boleto, Without buying a no ticket, puedes subirte al avión. you can't board the airplane. Amén. Sin pagar la With- mercancía, Without paying for the no puedes merchandise, salir de la you tienda. can't get out of the store. Sin santidad, Without holiness, nadie, no one, nadie, no one, nadie, no one, nadie no one verá al Señor. will see the Lord. Válgame Dios. Hmm. ¿Cuántos de nosotros lo veríamos hoy? How many of us will see him today? Me lo imaginaba. I imagine. Ok. Mire cómo funciona esto. Look, this is how it works. Obedecer To obey es estar is conscientes to be conscious. que la Conscious santidad that holiness sí va a ocurrir. will occur. Sí ocurre en la persona. Does happen in a person. La santidad, hermanos, Holiness sí es posible para is nosotros. possible for us. La santidad sí Holiness está al alcance de It's nosotros. within our reach Solamente por medio only through de la obediencia. of obedience. Obedecemos a Dios, We obey God, tenemos santidad. then we have holiness. Desobedecemos a Dios, If we disobey God, no hay santidad. there's no holiness. No hay permiso para entrar a ver a Dios. There's no permission to go see God Porque Dios es santo. because God is holy. Santo. Holy. Y lo santo And the holy, no se puede mezclar And- con lo inmundo. holiness cannot be mixed with the worldly. Es with como what's el agua no unholy. se mezcla con el aceite. It's like water's not mixed with oil.
Así la inmundicia no se puede unir con la So santidad. ungodliness cannot be mixed with holiness. Entonces, si hay alguna parte de inmundicia en So if nuestra there's vida, anything of es ungodly in our necesario life, it is necessary someterla a la to cruz, submit it to the cross, someterla al sacrificio de to Jesús, submit it to the sacrifice of Jesus, meternos al bautismo to de get Jesús, in the baptism of Jesus, que es morir al pecado. that it is to die to sin. Si no morimos al If we pecado, don't die to sin, no hay santidad. there's no Y holiness. si no hay santidad, And if there's no no hay holiness, Dios. there's no God. Pero le invito a hacer algo. But I invite you to do something. Mi trabajo como pastor My job as the pastor es guiarlos. is to guide you. Así que el primer paso So the es first el step bautismo en agua. is the baptism in water. El segundo paso The second step es saber is to know que hemos entrado that we have entered a una vida nueva. to a new life. Vamos a atravesar el mundo del pecado. We will cross the world of sin Porque Jesús le dijo al Padre, Padre, because Jesus told the Father, Father, no te pido que los saques del mundo, I don't ask you to take them out of the world. solamente te pido que los I protejas ask del you mal. to protect them from evilness. ¿Ve? Aunque vamos por este mundo, Even though we are aunque in this estamos en world, este mundo, we are in this aunque world, atravesamos entre we el are pecado, crossing among sin. Jesús pidió al Jesus Padre asked for que the nos Father protegiera del pecado. for him to protect us from sin. Como le dijo a Pedro, Pedro, Peter, Satanás te ha pedido para zarandearte. He said, Jesus told him, Peter, Satan has asked for you. Y como era Pedro, se me hizo raro que no le preguntara, ¿y quién me pidió? And Peter could have said, who asked for me? No dice la Biblia que preguntó eso, ¿ah? Peter Sin embargo, didn't Jesús ask le him. dijo, Jesus told him, pero no te however, preocupes, but don't worry about yo it. ya he orado I have already prayed para que tu fe no falte. so that your faith doesn't El lack. secreto aquí, hermanos, So the secret here, para no contaminarnos, for us not to get para no contaminated, caer en el pecado, for us not to fall para in no sin, ser dañados por el pecado to una vez not be más, damaged by es sin once again. no sueltes tu fe. So don't let go of your faith. Siempre piensa, Always think. siempre cree, Always siempre believe. considera Always consider una seguridad a de security. que Dios está ahí para defenderte. The assurance that God is always there to defend you. Siempre. Always. Consideremos que no caminamos solos, Let us consider that we porque don't Jesús walk dijo, alone. no los saques, Because Jesus says, don't take them out, pero protégelos del mal. but protect them from evil. Aleluya. Así que, hermanos, la santidad So holiness depende de nuestra obediencia. depends from our obedience. Y la santidad And- existe And holiness Solo para los exists only for those obedientes. that obey. En el verso 16 dice, On verse 16 it says, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? don't you realize that you become the slave of whoever you choose to obey? You can obey slaves to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to living righteousness. Dijeran por ahí, aquí Some will say, solamente hay de dos sopas. there's only two ways here. It's a two-way streak. Solamente hay de dos sopas, hermano. Yo no dije eso. There's only two types of soup here. ¿Ve? O te deleitas en el pecado You either delight yourself in sin para la muerte for death, o te deleitas or you delight en la yourself obediencia in para la obedience vida. for life. O le entregas tu vida You either give your life al pecado to sin, para hacerte esclavo del to pecado, become a slave to sin, o te dedicas a la or do obediencia you dedicate yourself to y te haces obedience esclavo de la and obediencia you become a slave para la to justicia de obedience Dios. for the righteousness of God. Verso 17 dice, Verse 17 says, pero gracias a Dios que Thank aunque God. erais esclavos once we were slaves of sin, del pecado, habéis obedecido de corazón but now wholeheartedly obey a aquella forma de doctrina a This- la cual fuisteis this teaching entregados. we have given you.
Lo que yo les acabo de mencionar what I just mentioned to you, es doctrina de santidad is the doctrine of holiness en 4 pasos. in 4 steps. Doctrina de santidad en 4 pasos. The doctrine of holiness Por in eso 4 steps. la obediencia quedó al último. This is why obedience was at the very Porque end. para poder alcanzar esa parte Because in order to be able to reach that, necesitamos la obediencia. we need obedience. Y por eso el bautismo en agua se This le is why llama, baptism in water se is le called, conoce it is recognized como el primer paso de as obediencia. the first step of obedience. ¿Sabe que todas las cosas comienzan con el primer paso? You know that everything starts with the first step. Cuando Israel cruzó a la tierra When prometida, Israel crossed onto the promised land, los sacerdotes the priests pusieron un pie put a step en las aguas, in the waters. un paso en las aguas, Just a step in y the el water. río se dobló para atrás. And the river bowed Y quedó or seco. turned onto the others and it allowed for a dry walk. Aleluya. Un paso solamente se necesita, hermano. It only takes one step. Si usted quiere vencer al diablo, If you want to defeat the devil, solamente dé un paso. just give up Y de one lo step demás, Dios se encarga. and God will take care of the rest. Si usted quiere vencer al pecado, If you want to defeat sin, solamente dé un paso. just give up one step. Termino con esto. I finish with this. Iba a hablar de otra cosa, pero ¿por qué no me voy a poner yo de ejemplo? Que no voy a usar a nadie de ustedes. Cuando yo llegué al Señor, When I came to the Lord, ya les he mencionado muchas veces, I've mentioned a few times, yo traía alrededor de mis pies around my feet I had cigarros de marihuana rolados, porque yo los usaba todo el día. marijuana cigarettes around my Traía en mi bolsa como 10 gramos de cocaína I had porque in la my- vendía I had y like 10 además la grams of usaba. coke in my Así yo pocket. vine al altar, This is how I came to the altar. así entregué mi vida a Cristo. This is how I gave my life to Christ. Pero cuando yo salí de la iglesia, But when I came out of the church, mi primer paso de obediencia my no fue el first agua step bautismal. of obedience wasn't the water baptism. Mi primer paso de My obediencia first fue step was deshacerme de lo que traía to aquí, get rid of de everything lo I que had traía here aquí y and de what I lo had que here tenía en la casa. and what I had at home. Todo esa misma noche. All of it in that same night. Todo sucedió ese mismo día. It all happened in that Ese fue moment. mi primer paso. That was my first step. Y de ahí para adelante, And from there on, hasta hoy, up to now, Dios se ha encargado de mí. God has taken care of me. Si lo hizo conmigo, If He did so with me, lo puede hacer con usted. He can do it with you as well. Todo se lleva un primer paso. It just takes one first step. Póngase de pie. Please stand. Hoy le vimos un diferente punto de vista en un panorama más amplio Today we gave a more open panorama de lo que es el bautismo en of agua. what baptism in water is. No es solamente me quiero bautizar ya, It's not no. just I want to get Esto tiene baptized and that's mucho it. que ver. Se But trata this de has a lot to obedecer. do. This is about obeying. ¿A quién vamos a obedecer? Who are we going to obey? Vamos a obedecer a Dios. We're going to obey God. Cuando Jesús dijo, déjalo, When Jesus said, leave him, es necesario que así it's suceda necessary for this to para happen cumplir to fulfill toda justicia. all righteousness. Cuando nosotros obedecemos al Señor, When we obey the toda Lord, la justicia de Dios all of his se cumple righteousness para nuestro favor. will be for our favor. De su primer paso de Give obediencia. your first step of obedience. Quizás se bautizó, You might have been no le vamos a decir que se baptized. bautice de nuevo, We're not going to tell you to do it again, pero de su primer paso de but give your obediencia. first step of obedience. Después de que salió de las aguas, After you came out quizás of the siguió haciendo lo waters, mismo, maybe you're still doing the same thing. o quizás pasó un tiempo y Or volvió a maybe hacerlo. you Quizás ya no lo hace como lo hacía en el been doing mundo, it again. Maybe not like you used to in the pero lo world, sigue haciendo de a but you're still poquito. doing it a little bit at a time. Eso también es desobediencia. That is also disobedience. ¿Por qué no tomamos una Why don't we decisión hoy take a decision today y tomamos un bautismo and simbólico? take a symbolic baptism De decirle al Señor, and saying to the Lord, hoy today contigo with you estoy crucificado. I am crucified. Ya no vivo más yo. I no longer live. Ahora tú vives en Now mí. you live in me. Dígale, hoy contigo Say, me with you today. me bajo al agua I will go down to the water
para entender to understand y reconocer and recognize que he muerto al pecado that I have been dead to the y me sin, levanto and I rise up confiando trusting que me levanto para la vida that I eterna. will rise for eternal life. Ahora, ni la muerte, Now, nor death, ni la vida, nor life, ni or principados, principalities, potestades, or authorities, ni espada, or sword, ni muerte, or death, ni hambre, or ni hunger, desnudez or nakedness, Nada nothing me apartará will separate me del amor de from the Jesucristo. love of Jesus Christ. Podemos hacer eso hoy, hermano. We can do that today. Incline su rostro un momento. Bow your heads with me. Mi Padre Celestial, te adoramos y bendecimos. He decidido Te doy gracias, Señor, por tu palabra. seguir a Sé que nos has Cristo. hablado. Sé que has tratado con He nosotros. decidido Has entrado en nuestro corazón, hasta nuestras seguir a entrañas. Cristo. Y nos has hecho He entender decidido que hoy te necesitamos más que seguir a nunca. Cristo. Aquí estamos, Señor. No vuelvo Entrego mi vida. atrás. Te entrego mi ser No vuelvo atrás. con conocimiento, con He entendimiento, decidido con pleno razonamiento. seguir Entrego a mi vida en tus manos Cristo. para obedecerte, para caminar contigo y para dejarme guiar por tu Espíritu Santo Seguir a Cristo. en base a tu palabra. Gracias, He Señor. decidido Hoy me arrepiento de todos mis pecados seguir a Cristo. y te pido perdón, Señor. No vuelvo En el nombre de Jesús. atrás. Amén.